Hola a todos, amigos y amigas. Bienvenidos como cada día a estos estudios sencillos de la Biblia. Como ya sabéis, hoy tenemos el tema 139 para comenzar a estudiar el libro de Jueces. Esperemos que os guste mucho, como todo lo que hasta ahora hemos estudiado, y le damos la palabra a Francisco. Con la Biblia preparada y vamos a comenzar rápidamente. En el tema de hoy vamos a realizar una preparación para el estudio del libro de Jueces y trasladándonos a la época aquella podamos comprender el texto bíblico. El libro de Jueces recibe su nombre de los títulos de quienes gobernaron a Israel después de la muerte de Josué. La creación de este grupo de gobernantes viene dada por las indicaciones que les hizo Moisés y que están reflejadas en el libro de Deuteronomio, estudiado recientemente, en el capítulo 16 y versículo 18, que nos leerá Carmen abusando de su amabilidad. Pues sí, nos dicen así estos versículos. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Moisés, en su época ya existían jueces, pero como ayudantes de Moisés. Los jueces que Dios iba a nombrar ahora eran jueces con más autoridad. De hecho, eran la autoridad civil más encumbrada del país. ¿Se sabe quién fue el autor de este libro de Jueces? Pues no se sabe quién escribió el libro de Jueces. Según la antigua tradición judía, su autor fue Samuel, pero no es seguro. El libro de los Jueces quizá fue escrito durante los primeros 7 años del reinado de David, antes de que capturara a Jerusalén. No sería muy errado decir que el libro abarca el periodo desde 1400 a 1050 a.C., o sea, durante 350 años. Ya vimos en el libro de Josué que éste, al morir, dejó ubicadas a todas las tribus en Canaán. ¿Se sabe cómo comenzaron a funcionar, puesto que ya no tenían ni a Moisés ni a Josué? Pues no funcionaron muy bien, que digamos. Si hubiesen seguido unidos, podrían haber conquistado el resto de países que quedaron por conquistar, pero parece que tenían prisa por funcionar independientes, y en la mayoría de ocasiones sin acudir a Dios para que los dirigiera, por lo que las cosas les fueron mal. ¿Cómo puede ser esto? Si estaban completamente unidos, pues de esta forma pudieron conquistar lo que conquistaron. Pues fíjate que incluso pelearon entre ellos, y estas rencillas ya no se acabaron en el futuro. Todo esto agravado con que los cananeos todavía conservaban ciudades rodeadas de fortalezas, formando una barrera imposible de atravesar, por lo que la unión entre las tribus era casi imposible. Por haber perdido la fe en Dios y dejar de estar unidos, no pudieron expulsar a los cananeos, de manera que se conformaron a vivir junto a ellos, después de los primeros años de guerra. Los cananeos eran conocidos en todo el cercano oriente como mercaderes y comerciantes, pero también eran expertos en agricultura. Los hebreos fueron aprendiendo de ellos, por esto habían sido tribus nómadas, cuyos conocimientos generales eran la de ganadería. ¿Entonces les fue beneficiosa la convivencia? Por otra parte, tengo entendido de que además de los problemas cananeos, también tuvieron invasiones por todos los lados. Por el noroeste llegaron invasores mesopotámicos, desde el sureste los moabitas, desde el este madianitas y amonitas, y desde el suroeste los filisteos. Desde luego fueron atacados por todas partes y sobrevivieron a duras penas, pero solo porque se apartaron de las directrices de Dios. Respecto a los beneficios de estar conviviendo con los cananeos, no lo creas. Los cananeos tenían muchas festividades en honor de deidades agrícolas del país, y muchos de los hebreos fueron inducidos a aceptar también la religión entrelazada con estos métodos, y por ahí se fue introduciendo la idolatría en el pueblo de Dios. ¿De qué se va a hablar durante este libro de Jueces? Pues se comenzará a hablar de lo que aconteció después de la muerte de Josué y se terminará cuando lleguemos a los tiempos de Samuel.
en cuyos días surgió la monarquía. El tema principal que expone el autor de Jueces es que el pecado y la apostasía de la verdadera religión atrae sobre su pueblo el desagrado de Dios. A fin de lograr que se aparte del pecado, Dios permite el sufrimiento y el desastre, que sólo pueden ser evitados mediante un arrepentimiento genuino y un retorno a Dios. El propósito del Señor es que el castigo que acompaña el pecado sea educativo, no vengativo, y de esa forma hemos de entenderlo para ser buenos cristianos. Yo entiendo que las aflicciones de Israel se debieron en gran manera a la mala influencia de sus vecinos paganos. Yo pienso igual. Algunos podían preguntar, si los idólatras habitantes de la tierra fueran los instrumentos que hicieran caer a los hebreos en la tentación, ¿por qué Dios no expulsó a los cananeos y amorreos y evitó así la apostasía de su pueblo? El autor ofrece evidente una respuesta a esta objeción, y es que el Señor reconoce el valor de las dificultades en la formación del carácter. Por esta razón dejó a los cananeos en la tierra para probar si Israel les serviría para la misión que tenía preparada para ellos. Por lo pronto no habían conseguido que el pacto de Dios con sus antepasados se cumpliese en su totalidad. Pero a pesar de que el pueblo se hundió en la idolatría y provocó el castigo divino, cuando se arrepintió el Señor le envió liberación por medio de los jueces sucesivos. Bueno, otro tema condensado y a veces difícil de extractar y explicar, pero creo que esta introducción nos servirá para comprender mejor el estudio de este libro. Mañana, con el tema 140, comenzaremos el estudio del libro de Jueces. Hasta mañana. Bendiciones.